Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a trabajar hoy con las guías, la segunda guía, viendo lo que son los circuitos mixtos. Vamos a hacer lo que corresponde a la reducción de circuito original al circuito equivalente, para que quede pendiente de parte de ustedes continuar el ejercicio haciendo el cálculo de voltajes, corrientes y potencias. Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio, circuito mixto. Aquí la primera reducción que yo puedo hacer es que la resistencia 4 esté en paralelo con la resistencia 5. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente 1 igual a 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia 5. Luego vemos de que la resistencia 3 está en serie con la resistencia equivalente 1. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 2 igual a resistencia 3 más resistencia equivalente 1. Luego aquí podemos observar de que la resistencia equivalente 2 se toca en ambos extremos, ¿verdad? En este caso, con la resistencia 1. Por lo tanto, estas dos resistencias, la resistencia 1 con la resistencia equivalente 2, están en paralelo. Y a esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 3, igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia equivalente 2. Y por último tenemos que la resistencia equivalente 3 está en serie con la resistencia 2 y nos daría la resistencia equivalente total igual a resistencia 2 más resistencia equivalente 3. Consulta, ingeniero, puede hacer para atrás la positividad, es correcto. Ahí la resistencia equivalente 2 con la resistencia 2, ¿por qué no están en paralelo también? Porque nos están tocando en ambos extremos. Por ejemplo, aquí cuando empezamos en la parte de arriba, usted mira que la resistencia 5 se toca en ambos extremos con la resistencia 4. Ok. En paralelo. Pero Sí, aquí la resistencia 2 toca con la resistencia equivalente 2, pero el otro lado, el otro extremo de la resistencia 2 no toca con la resistencia equivalente 2, se toca con la fuente. Ok, entiendo. Gracias. Ok. El siguiente ejercicio, aquí vamos a hacer dos reducciones. Primero tenemos que la resistencia 2 con la resistencia 3. Tenemos la resistencia 6 con la resistencia 5. La resistencia 5 con la resistencia 6 está en paralelo. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 1, que sería igual a 1 sobre resistencia 6 más 1 sobre resistencia 5. La resistencia 2 con la resistencia 3 está en serie. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 2, que es igual a resistencia 2 más resistencia 3. Luego tenemos que la resistencia equivalente 2 está en paralelo con la resistencia 4. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 3, igual a 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia equivalente 2. Y aquí por último, las cuatro resistencias están en serie, que sería la resistencia 1 con la resistencia equivalente 3 más la resistencia equivalente 1 y la resistencia 7. Por lo tanto, la resistencia nos daría la resistencia equivalente total igual a resistencia 1 más resistencia equivalente 1 más resistencia equivalente 3 más resistencia 7. Siguiente ejercicio. Aquí
puedo ver dos reducciones. Resistencia 6 con resistencia 7. Resistencia 3 con resistencia 4. Consulta, ingeniero. Sí. Ok, sí, creo que en ese tema ya de la reducción de los circuitos, pues creo que ya estoy claro. Fíjese que no sé si sería posible que pudiera ayudarme con el tema de, ok, cuando reducimos los circuitos, encontramos el voltaje, voltaje final, ¿verdad? Y la corriente, igual que la resistencia equivalente total del circuito. Ujú. Ok, ok, ya teniendo esa información, entonces esa resistencia, perdón, esa corriente que encontramos, equivalente al circuito y el voltaje también sería, ¿verdad? ¿Cómo hago para encontrar las respectivas serían corrientes o sería voltaje, ¿verdad? En cada una de las resistencias y bueno, la potencia, pues ya sé que con la fórmula ya encontrando el voltaje, pues solo con la resistencia equivalente y con la I total, yo puedo encontrar el voltaje en cada eh, resistencia. ¿Sí me entendió? Sí, pero tiene que seguir el procedimiento como el ejercicio que hicimos en la clase antepasada, ¿no? Ok. Yo no sé, Bueno, sí, es que la presente pasada no pude estar, pero bueno, sí, si está en la diapositiva lo voy a chequear. ya está en el video, puede ver la grabación. Ya Ok, está grabado. perfecto. Ok, entiendo. Cualquier cosa, pues le consulto antes, lo voy a ver primero. Sí. Entonces, lo que es la resistencia 6 con la resistencia 7, la reducción le llamaremos resistencia equivalente 1, que sería igual a resistencia 6 más resistencia 7. La resistencia 3 con la resistencia 4 están en paralelo. La reducción le llamaremos resistencia equivalente 2, igual a 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia 4. Luego tenemos que la resistencia equivalente 2 está en serie con la resistencia 5. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 3, igual a resistencia 5 más resistencia equivalente 2. Luego tenemos que la resistencia equivalente 3 está en paralelo con la resistencia equivalente 1. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 4, que sería igual a 1 sobre resistencia equivalente 1 más 1 sobre resistencia equivalente 3. Luego tenemos que la resistencia 2 está en serie con la resistencia equivalente 4. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 5, que sería igual a resistencia 2 más resistencia equivalente 4. Y por último tenemos que la resistencia 1 está en paralelo con la resistencia equivalente 5. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente total, igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia equivalente 5. Siguiente ejercicio. Aquí lo que puedo reducir es que la resistencia 6 esté en paralelo con la resistencia 7. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 1, igual a 1 sobre resistencia 6 más 1 sobre resistencia 7. Luego vemos que la resistencia 4 está en paralelo con la resistencia 5. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 2, igual a 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia 5. Luego vemos que la resistencia 2 está en serie con la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 3, igual a resistencia 2 más resistencia equivalente 2 más resistencia equivalente 1. Luego vemos que la resistencia 3 está en paralelo con la resistencia equivalente 3. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 4, igual a 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia equivalente 3. Y por último tenemos que la resistencia 1 está en serie con la resistencia equivalente 4. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente total, igual a resistencia 1 más resistencia equivalente 4. El siguiente ejercicio,
Aquí puedo observar dos reducciones para iniciar. La resistencia 3 con la resistencia 4, la resistencia 1 con la resistencia 2. La resistencia 3 con la resistencia 4 está en serie. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 1 igual a resistencia 3 más resistencia 4. La resistencia 1 con la resistencia 2 están en paralelo. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 2, que va a ser igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Luego tenemos que la resistencia equivalente 1 está en paralelo con la resistencia 5 y con la resistencia 6. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 3, que sería igual a 1 sobre resistencia 5 más 1 sobre resistencia 6 más 1 sobre resistencia equivalente 1. Y por último tenemos que la resistencia equivalente 2 está en serie con la resistencia equivalente 3. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente total igual a resistencia equivalente 2 más resistencia equivalente 3. Siguiente ejercicio, vamos a observar múltiples reducciones que puedo tener. Por ejemplo, la resistencia 6 con la resistencia 7, la resistencia 4 con la resistencia 5, la resistencia 3 con la resistencia 8, resistencia 1 con la resistencia 2, resistencia 9 con la resistencia 10. Tenemos de que la resistencia 6 con la resistencia 7 están en paralelo. Le llamaremos a la reducción resistencia equivalente 1 igual a 1 sobre resistencia 6 más 1 sobre resistencia 7. La resistencia 4 está en serie con la resistencia 5. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 2 igual a resistencia 4 más resistencia 5. La resistencia 3 está en serie con la resistencia 8. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 3 igual a resistencia 3 más resistencia 8. Tenemos que la resistencia 9 está en paralelo con la resistencia 10. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 4 igual a 1 sobre resistencia 9 más 1 sobre resistencia 10. La resistencia 1 con la resistencia 2 está en serie. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 5, que es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Luego tenemos de que la resistencia equivalente 2 está en serie con la resistencia equivalente 1. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 6, igual a resistencia equivalente 1 más resistencia equivalente 2. Luego tenemos que la resistencia equivalente 3 está en paralelo con la resistencia equivalente 6. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 7, que sería igual a 1 sobre resistencia equivalente 3 más 1 sobre resistencia equivalente 6. Y por último tenemos que la resistencia equivalente 5 está en serie con la resistencia equivalente 4 y con la resistencia equivalente 7. A esa reducción le llamaremos resistencia equivalente total igual a resistencia equivalente 4 más resistencia equivalente 5 más resistencia equivalente 7. Aquí, siguiente ejercicio. Igual podemos ver múltiples reducciones. La resistencia 3 con la resistencia 4 y la resistencia 8. La resistencia 5 con la resistencia 6. La resistencia 1 con la resistencia 2. Entonces tenemos de que la resistencia 3 con la resistencia 4 y la resistencia 8 están en serie. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 1 igual a resistencia 3 más resistencia 4 más resistencia 8. La resistencia 5 con la resistencia 6 están en paralelo. A la reducción le llamamos resistencia equivalente 2, que sería igual a 1 sobre resistencia 5 más 1 sobre resistencia 6. La resistencia 2 está en serie. A esa reducción le llamaremos resistencia equivalente 3,
igual a resistencia 1 más resistencia 2. Luego tenemos que la resistencia equivalente 1 está en paralelo con la resistencia equivalente 2. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 4, igual a 1 sobre resistencia equivalente 1 más 1 sobre resistencia equivalente 2. Y por último tenemos que la resistencia 7 está en serie con la resistencia equivalente 3 y con la resistencia equivalente 4. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente total, igual a resistencia 7 más resistencia equivalente 3 más resistencia equivalente 4. Siguiente ejercicio. Aquí podemos iniciar viendo dos reducciones. Tenemos que la resistencia con resistencia 6, con resistencia 7 y resistencia 8. Y la resistencia 3 con la resistencia 4. La resistencia 6, 7 y 8 está en serie. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 1, a resistencia 6 más resistencia 7 más resistencia 8. La resistencia 3 y la resistencia 4 están en serie. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 2, igual a resistencia 3 más resistencia 4. Luego tenemos que la resistencia 5 está en paralelo con la resistencia equivalente 2. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente 3, igual a 1 sobre resistencia 5 más 1 sobre resistencia equivalente 2. Luego tenemos que la resistencia 1 está en serie con la resistencia equivalente 3. A la reducción le llamaremos resistencia equivalente 4, igual a resistencia 1 más equivalente 3. Luego tenemos que la resistencia equivalente 1 está en paralelo con la resistencia equivalente 4. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente 5, que sería igual a 1 sobre resistencia equivalente 1 más 1 sobre resistencia equivalente 4. Y por último tenemos que la resistencia 2 está en serie con la resistencia equivalente 5. A esta reducción le llamaremos resistencia equivalente total, que sería igual a resistencia 2 más resistencia equivalente 5. Tenemos este otro ejercicio. Aquí podemos ver de que la resistencia 3 tenemos que la resistencia 2 con la resistencia 3 y tenemos que la resistencia 5 con la resistencia 6. La resistencia 2 con la 3 están en paralelo. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente 1. Sería igual a 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Tenemos que la resistencia 5 y la resistencia 6 están en paralelo. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente 2, igual a 1 sobre resistencia 5 más 1 sobre resistencia 6. Luego tenemos que la resistencia 1 está en serie con la resistencia equivalente 1. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente 3, igual a resistencia 1 más resistencia equivalente 1. Tenemos que la resistencia 4 está en serie con la resistencia equivalente 2. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente 4 igual a resistencia 4 más resistencia equivalente 2. Ahora tenemos que la resistencia equivalente 3 está en paralelo con la resistencia equivalente 4. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente total igual a 1 sobre resistencia equivalente 3 más 1 sobre resistencia equivalente 4. Siguiente ejercicio. Aquí tenemos de que la resistencia 5 con la resistencia 6 están en paralelo. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente 1 igual a 1 sobre resistencia 5 más 1 sobre resistencia 6. Tenemos que la resistencia 2 está en serie con la resistencia equivalente 1. A la reducción le llamamos resistencia equivalente 2 igual a resistencia 2 más resistencia equivalente 1. Luego tenemos que la resistencia 4 está en paralelo con la resistencia equivalente 2. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente 3 igual
a 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia equivalente 2. Luego tenemos que la resistencia 1 está en serie con la resistencia equivalente 3. A esta reducción le llamamos resistencia equivalente 4. Ingeniero, disculpe, no entendí de dónde salió la resistencia equivalente 1. ¿De dónde salió cuál? La resistencia equivalente a 1. La 1. Sí. De aquí. La resistencia equivalente 1 es el paralelo de resistencia 5 con resistencia 6. Entonces se llama resistencia equivalente 1. Que sería esto. Lo que le estoy marcando ahorita. ¿Está claro? ¿Está claro lo de resistencia equivalente 1? Eso sí, solo que no sé por qué puso la resistencia equivalente 1 ahí si no había otra resistencia. Lo que estaba era la resistencia 5 y 6. Lo primero que le mencioné fue la 1 porque es la primera, pues. Se tengo que llevar, las tengo que nombrar según cómo voy avanzando. Entonces, por eso es que la primera se llama resistencia equivalente 1 porque es la primera. O sea, estas dos tengo que transformarlas en una sola. Entonces las transformo en esta. Ya no hay dos, solo hay uno. Por eso es el equivalente de las dos. Y como están en paralelo, esta es la fórmula. Ok, ahora sí la entendí, ingeniero. Entonces, como voy por partes, así me quedó el circuito. Ahora, la resistencia 2 está en serie con la resistencia equivalente 1. Las voy a reducir y estas dos se van a transformar en una sola, que sería resistencia equivalente 2. Igual a resistencia 2 más resistencia equivalente 1. Luego, estas dos, la resistencia 4 en paralelo con la resistencia equivalente 2. El equivalente de estas dos resistencias sería resistencia equivalente 3, que sería igual a 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia equivalente 2. Luego tenemos que la resistencia 1 está en serie con la resistencia equivalente 3. A esta reducción le llamo resistencia equivalente 4 igual a resistencia 1 más resistencia equivalente 3. Luego tenemos que la resistencia 3 está en paralelo con la resistencia equivalente 4. Y a la reducción le llamo resistencia equivalente total, que sería 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia equivalente 4. Este ejercicio aquí, la primera reducción, que la única que puede hacer para iniciar es que la resistencia 1 esté en paralelo con la resistencia 2. A la reducción de estas dos resistencias le llamo resistencia equivalente 1, que sería igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Luego tenemos que la resistencia 3 está en serie con la resistencia equivalente 1. A la reducción le llamo resistencia equivalente 2 igual a resistencia 3 más resistencia equivalente 1. Luego tenemos que la resistencia 4 está en paralelo con la resistencia equivalente 2. Pero aquí puedo observar que las puedo hacer de un solo, las tres, perdón, porque las tres están en paralelo. O sea, la resistencia equivalente 4 está en paralelo con la resistencia equivalente 2 y con la resistencia 5. O sea, las tres están en paralelo. A esta reducción le llamo resistencia equivalente 3, que sería igual a 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia 5 más 1 sobre resistencia equivalente 2. Y por último, tengo que la resistencia 6 está en serie con la resistencia 7 y la resistencia equivalente 3. La reducción sería resistencia equivalente total, que sería igual a resistencia 6 más resistencia 7 más resistencia equivalente 3. Y ahí pues ya están todos los ejercicios con las
respectiva reducción a su circuito equivalente total. Ahora, ¿tienen alguna pregunta con estos ejercicios? Sí, enero. Ajá. Disculpe que redundo en la pregunta. Ok, cuando ya encontramos, así solo rapidito, explique más o menos. Cuando ya encontramos la resistencia equivalente, tenemos el voltaje total, encontramos la corriente. Bueno, Ujú. con esas tres informaciones, después tengo que buscar la corriente en el voltaje en cada una de las resistencias, ¿verdad? Sí, tiene que llevar un procedimiento. Ok, Primero, por ejemplo, Una, este. una consulta. ¿La corriente es la misma en todas? No, la No. corriente es la misma. Si usted resuelve este circuito, la corriente solo es de esta, pues. Después que termine de analizar este circuito, tiene que pasarse a este y encontrar voltajes y corrientes de estas tres resistencias. Cuando termina este, tiene que pasarse a este. Ah, ok, ok, ok. Encontrar voltajes, corrientes de las resistencias. Después a este y por último al original. Pero para que lo pueda hacer, tiene que ver el video de la clase que no se No, conectó. estoy claro, sí, estoy claro. No, por eso estoy claro. Entonces, tiene que irlo haciendo por etapas, ¿no? Para poderlo resolver. Sí, sí, pero sí, sí lo entiendo. Ok, gracias. Eh, ¿Alguien más tiene consulta? Ingeniero, solo quería saber si ya subió esa presentación a la plataforma. No, este video lo voy a subir mañana en la mañana. ¿Y la presentación? No, el video, porque el video, ahí está todo lo que la resolución que les expliqué va a estar en el video paso a paso, ¿no? Porque solo así la presentación no lo van a entender. Entonces lo que subo de estos dos son los videos para que los vean de nuevo. El de la clase pasada ya está subido, que era la resolución de los circuitos equivalentes. Entonces empiecen con el de la clase pasada, ¿verdad? Y miren este también, lo ven mañana. Y el viernes no nos conectamos, pero yo les voy a subir otro video de la solución de un circuito de estos, de lo que es de la guía número 2, pero resuelto completo. La reducción y el cálculo de voltajes y corrientes de cada una de las resistencias. Entonces, para que lo puedan ver. Eso sería excelente, ingeniero. Ujú. Entonces, van a tener dos circuitos completos resueltos, el que ya vimos en la clase antepasada y el que les voy a subir. Listo. Les recuerdo de que quedamos el examen para el lunes, ¿verdad? Entonces tienen chance para seguir trabajando en la guía, ir estudiando y cualquier duda, pues me escriben y lo complementan con el video que les voy, el video que les voy a subir. Listo. Bueno, entonces, buenas noches y mañana subo el Buenas video. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.